Capítulo 16. El juicio de la viuda Gibberty. Al día siguiente, en medio de toda la mascarada en que la ley suele deleitarse, Miles Nathaniel fue declarado muerto en el Senado. Le retiraron la toga y fue Smile Polydore Vigil, el nuevo alcalde, quien se la puso. Acto seguido, envolvieron en un sudario a Miles Nathaniel, lo tumbaron en un ataúd y 4 senadores lo condujeron a su casa, mientras el populacho inundaba las calles y recibía las simuladas exequias con abucheos y algaradas de triunfo. ¡Qué mamada! O sea, está bien que lo declararon muerto al ojo de la ley, pero ¿tanto para eso? Pero una vez acabada la ceremonia, cuando Ambrose Honeysuck, desbordado de indignación ante escándalo tal, fue a visitar a su amigo, se encontró con un jovial cadáver que lo saludó con una palmada en la espalda y una exclamación de «Nunca hay que darse por vencido, Brucie. Tengo algo aquí que seguramente te interesará», y le puso en las manos un infolio abierto. «¿Qué es esto?», preguntó el desconcertado Miles Ambrose. Había cierta solemnidad en la voz de Miles Nathaniel cuando le contestó. «Es la ley, Ambrose, el antídoto homeopático que nuestros antepasados descubrieron contra el engaño. Siéntate ahora mismo y léete el juicio de cabo a rabo». Como ya sabía Miles Ambrose, era inútil tratar de hablar con Nat sobre alguna cosa cuando su mente estaba absorta en otra. Además, le había despertado la curiosidad, ya que se había llegado a dar cuenta de que los antojos veleidosos de Nat eran algunas veces el disfraz de útiles y perspicaces intuiciones. Por eso, por la fuerza de la costumbre, lanzó un gruñido de protesta acerca de que esto no era el momento para payasadas ni tonterías, y se sentó a leer el volumen por donde su amigo lo tenía abierto. El informe sobre el juicio de la viuda Gibberty por el asesinato de su marido. El demandante, como hemos visto, era un trabajador llamado Diggory Carp, que había estado al servicio del difunto granjero. Él declaró que fue despedido de improviso por la acusada justo acabada la recolección, cuando ya no era fácil encontrar otro trabajo. Como no se le dio razón alguna para despedirlo, Diggory acudió al propio granjero, quien, según dijo, siempre se había portado como un señor amable y justo, para rogarle que no lo echara. El granjero prácticamente admitió que no había ninguna razón para el despido, a no ser que la señora le hubiera cogido ojeriza. «Las mujeres son como el ganado, Diggory». «¿Qué?», le dijo el granjero, soltando una carcajada de disculpa, «y es mejor seguirles la corriente, aunque es duro si se ensañan contigo. Por eso, me temo que será mejor para todos los que estamos implicados que dejes el trabajo». Y le dio un puñado de florines, además de su salario, y le dijo que por la noche podía llevarse un saco de lentejas del granero, si tenía cuidado de que no se diera cuenta la señora. Pero Diggory sospechaba la razón por la que la señora quería desembarazarse de él. Aunque era poco más que un muchacho, se trataba de la segunda esposa del granjero, y parecía más la hermana mayor de la hija de este que su madrastra. Tenía fama de ser tan seria y sensata como una mujer de 40 años, pero Diggory la conocía mejor. Había descubierto que tenía un amante. Una noche se la encontró en el huerto, yaciendo en brazos de un joven extranjero llamado Christopher Pugwaker, un herbolario que apareció por vez primera en la zona justo antes de la gran sequía. «Y desde aquel momento», dijo Diggory, «ella la tomó conmigo, y todo lo que yo hacía estaba mal hecho. Creo que no descansó hasta que se deshizo de mí, aunque tenía que haber sabido que yo no era un chivato ni nadie para culpar a la sangre joven y a una esposa que tenía la mitad de años que su marido». De manera que él y su esposa y sus hijos fueron puestos de patitas en la calle. La primera noche acamparon en un prado, y cuando encendieron el fuego, Diggory abrió el saco que había cogido del granero con el permiso del granjero, para que su mujer pudiera hacerles una sopa de lentejas de cena. Pero ¿quién lo iba a decir? En lugar de lentejas, el saco contenía fruta que Diggory Carp, como hombre de campo de la zona occidental que era, nacido y criado cerca de la marca élfica, reconoció a primera vista. Aquella fruta era de una clase que él no soñaría tocar ni permitir a su esposa e hijos que la tocaran. El saco contenía la fruta de las hadas. De modo que la enterraron en el campo, puesto que, como decía Diggory, aunque esa cosa fuera veneno para los hombres, se decía que era un abono excelente para los cultivos.
Durante una semana más o menos recorrieron el país viviendo al día. En ocasiones él ganaba algo haciendo trabajos sueltos para los granjeros o tocando el violín en las bodas de las aldeas, pues según parece era un notable violinista. Pero con la llegada del invierno comenzaron a sentir el aguijón de la pobreza y la esposa se acordó del oficio de cestería que había aprendido en su juventud y y como estaban acampados en la época y el lugar donde crecían las mejores miembros para este propósito, ella decidió comprobar si sus dedos conservaban su antigua destreza. Al ser la savia de estas mimbreras un mortífero veneno, la mujer no permitía que los niños le ayudasen a recolectarlas. Así que se puso a trabajar y confeccionó urnas de mimbre en las que las esposas de los granjeros pudieran almacenar el grano en invierno, y cestos de formas elaboradas para que los muchachos los regalaran a sus novias y guardaran en ellos los lazos y adornos para los vestidos. Los hijos los vendían por la campiña y así consiguieron capear el temporal. Al siguiente verano, poco antes de la cosecha, la hija mayor de Diggory se marchó a la aldea de Swan para tratar de vender algunos cestos. Allí se encontró con la acusada, a quien pidió que echase una mirada a las mercancías que llevaba, confiando en no ser reconocida, ya que ella había estado trabajando en otra granja cuando su padre estaba al servicio de los Gibberty. A la acusada le agradaron los cestos, compró 2 o 3 y mantuvo una conversación con la muchacha sobre el oficio de la cestería, en el curso de la cual se enteró de que las mejores mimbreras para este propósito eran muy venenosas. Finalmente le pidió a la muchacha que le llevara un manojo de las mimbreras en cuestión, pues hacer cestas, dijo, le permitiría hacer algo nuevo y agradable por la noche, pero no fuera el eterno hilado. Y al cabo de unos días, la joven le llevó, como le había pedido, un manojo de mimbreras por el que fue bien pagada. No mucho después de aquel suceso, llegaron noticias de que el granjero Gibberty se había muerto de repente por la noche, y con ello se extendió el rumor de que se había tratado de un crimen. Había una vieja costumbre en aquella parte del país, que consiste en que cuando se producía una muerte en una hacienda, todos sus trabajadores debían pasar en procesión por delante del cadáver. Se trataba de una especie de pesquisa primitiva, pues existía la creencia de que en caso de asesinato, el cadáver sangraría por la nariz al pasar el asesino. Esta costumbre, dijo Diggory, siempre se observaba en aquella parte del país, incluso en los casos tan libres de sospecha como en los de la muerte de una madre durante el parto. Y en todas las tabernas y granjas de la comarca corría el rumor de que, al paso de la acusada, el cadáver del granjero Gibberty había sangrado copiosamente, y cuando a Christopher Walker le llegó el turno, el cuerpo sangró por segunda vez. En consecuencia, y sabiendo todo lo que él sabía, Diggory Carp se sintió en la obligación de interponer una acusación contra la viuda. Las 2 razones que tenía Diggory para creer en la culpabilidad de la viuda eran que el cuerpo había sangrado cuando ella pasó por delante y que había comprado a su hija mimbreras cuya savia era venenosa. Él atribuyó el motivo del crimen a que ella tenía un amante más joven, a quien quería ver ocupar el lugar de su difunto marido. Fue inútil que la acusada negara que Paul Walker fue su amante, pues el hecho había sido el escándalo de la comarca durante meses, y ella al final había perdido todo sentimiento de pudor y le había permitido alojarse en la granja desde varios meses antes de la muerte de su marido. Esto demostró ser algo más que la sombra de una duda para los testigos citados por Diggory. En referencia a la hemorragia del cadáver, las supersticiones vulgares no entraban dentro de la competencia de la ley, y la viuda pasó por alto el episodio en su defensa. Sin embargo, su actitud fue distinta con respecto a otras supersticiones a las cuales había aludido el demandante. Ella admitió de pasada que, en contra totalmente de sus deseos, su difunto marido había empleado la fruta de las hadas como abono en algunas ocasiones, aunque ella nunca descubrió cómo la obtenía. Y en relación a las mimbreras, la viuda reconoció haber comprado un manojo a la hija del demandante, pero no fue con ningún siniestro propósito.
como fue capaz de demostrar, ya que citó a varios testigos, entre otros la partera de la aldea, a la que siempre se mandaba llamar en los casos de enfermedad, que estuvieron presentes durante las últimas horas de vida del difunto granjero, y todos ellos juraron que su muerte no había sido dolorosa. Y varios médicos, que fueron convocados en calidad de expertos, mantuvieron que la víctima de un envenenamiento de savia de mimbreras moría siempre entre dolores horrorosos. Ella volvió las tornas sobre el demandante y demostró que el despido de Diggory no había sido ni repentino ni injusto, ya que, debido a su inclinación al robo, su difunto marido lo había amenazado con ello en varias ocasiones, como así fue confirmado por varios criados de la granja. Respecto al puñado de florines y al saco de lentejas, todo lo que ella alegó es que no le parecía probable que el granjero premiara con regalos a un criado deshonesto. Pero nada se había mencionado acerca de 2 sacos de maíz, un cerdo, una valiosa gallina y su nidada, todo lo cual había desaparecido cuando el demandante se marchó. Su marido, dijo ella, se enfadó mucho con estos robos, y le hubiera gustado perseguir y meter entre rejas a Diggory, pero ella lo persuadió para que fuera clemente. En resumidas cuentas, la viuda abandonó el tribunal sin mancilla alguna en su reputación y se dictó una condena de 10 años por robo contra Diggory. Y por su parte, Christopher Poole Walker había desaparecido antes de celebrar el juicio, y la viuda negó todo conocimiento sobre su paradero. Capítulo 17. El mundo bajo la ley. Bien, dijo Miss Ambrose al apartar el volumen. La mujer era tan claramente inocente como tú, y mucho me gustaría saber qué tiene que ver este caso con la crisis presente. Miss Nathaniel acercó la silla a la de su amigo y dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Ambrose, ¿recuerdas cómo sorprendiste a Lear con tu pregunta acerca de si los muertos sangraban? No será fácil que lo olvide, y soltó una risa forzada. Ya quedó todo explicado anoche en el campo de Gramari. Sí, pero supongamos que él pensara en otra cosa, no en la fruta de las hadas. ¿No sería posible que Endymion Lear y Christopher Poole Walker fueran la misma persona? Bueno, no veo la más mínima razón para pensarlo, pero si así fuera, ¿en qué nos beneficiaría eso a nosotros? Porque tengo la intuición de que, en este viejo caso, se esconde una buena soga de cáñamo, demasiado fuerte al lado de todos los hilos de telaraña de un hada. ¿Me estás queriendo decir que podemos colgar a este granuja? Por la cosecha de las almas, eres un optimista recalcitrante, Nat. Si alguna vez hubo un tipo que muriese de causa natural, plácidamente en su lecho, ese era Gibberty. Pero aún así, no hay razón que pueda justificar la ominosa broma que te gastaron ayer. Por la grupa de mi tía abuela, yo creía que Polidor y los demás tenían algo más de juicio, como para no dejarse enredar en tales payasadas. Pero lo cierto es que ese villano de Lear puede hacerles creer cualquier cosa. Exactamente, exclamó Miss Nathaniel con entusiasmo. Se supone que la esencia misma de las hadas es el engaño. Ellas pueden hacer malabarismos con las apariencias. Nosotros lo comprobamos en el salón de los tapices. ¿Cómo vamos a oponer resistencia a un enemigo con tales poderes? No me estarás diciendo que te vas a quedar de brazos cruzados, Nat, exclamó indignado Miss Ambrose. A la larga, no. Pero durante un periodo debo ser como un topo y trabajar en secreto. Y ahora quiero que me escuches, Ambrose. Y no me reprendas por lo que tú llamas irse por las ramas y ser aburrido. ¿Vas a escucharme? Está bien, sí. Si tienes alguna cosa más sensata que decirme, respondió su amigo de mala gana. Vamos allá, pues. ¿Para qué supones que se ha inventado la ley, Ambrose? ¿Que para qué se ha inventado la ley? ¿A dónde quieres ir a parar, Nat? Supongo que se inventó para impedir la rapiña, los robos, el asesinato y ese tipo de cosas. Sí, pero ¿recuerdas que mi padre decía que el hombre utilizaba la ley como sustituto de la fruta de las hadas? Se supone que los asuntos de hadas son trampas sombrías, falsas ilusiones. Pero el hombre no puede vivir sin ilusiones, de manera que se ha creado otro tipo de ilusión, un mundo bajo la ley, un mundo que no está sujeto a otra ley que no sea la de la voluntad del hombre, un mundo en el que hace malabarismos a discreción con la realidad y afirma,
Si yo lo decido, haré de mi hijo un hombre suficientemente adulto para convertirlo en mi padre. Y si es mi voluntad, convertiré la fruta en seda y el blanco en negro, pues este es el mundo que yo mismo he construido, y yo aquí soy el amo. Y así crea un monstruo para habilitarlo, el hombre bajo la ley, que es como un juguete mecánico y que siempre se comporta como se espera que lo haga, y no se parece más a ti ni a mí de lo que se le puede parecer las hadas. Miles Ambrose, desbordado, no podía evitar un gruñido de impaciencia, pero él era un hombre de palabra, de modo que se abstuvo de interrumpirlo otra vez. Más allá de los límites del mundo bajo la ley, es decir, el mundo tal como lo hemos construido en nuestro propio interés, existe la ilusión, o la realidad. Y la gente que vive ahí está tan a salvo de nuestras garras como lo estaría si viviese en otro planeta. No, Ambrose, no tienes por qué hacer esas muecas, pues todo lo que te he estado diciendo puede encontrarse más o menos en los escritos de mi padre, y nadie pensó jamás que fuera propenso a la fantasía. Probablemente porque nunca nadie se tomó la molestia de leer sus libros, y debo confesar que yo tampoco lo había hecho hasta el otro día. Mientras hablaba, levantó la vista hacia el retrato del difunto Miles Josiah, hecho en el mismo sillón en el que él, Nathaniel, estaba sentado en ese momento. El padre parecía seguir cada movimiento de su hijo con una leve sonrisa legal. No, definitivamente no había nada fantasioso en Miles Josiah. Pero había algo no del todo humano en aquellos brillantes ojos de pájaro y en la barbilla tan puntiaguda. Habría escuchado también él la nota y habría huido de ella hacia el mundo bajo la ley. Mas Nathaniel continuó. Pero lo que voy a decir ahora es idea mía. Podríamos suponer que todo cuanto ocurre en un planeta, el planeta al que llamaremos ilusión, tiene consecuencias sobre el otro planeta, es decir, el mundo tal como lo hemos decidido verlo, el mundo bajo la ley. No, Ambrose, has prometido escucharme. Pues parecía bastante obvio que Ambrose Honeysuck se estaba impacientando. Y si supiéramos que un planeta tiene reacciones en el otro, pero que estas reacciones se traducen como si dejáramos en los términos del otro, por poner un ejemplo, y si lo que en un planeta es un pecado espiritual se convierte en el otro en un delito grave, y si lo que ocurre en el mundo de la ilusión es que las manos se manchan con la fruta de las hadas y en cambio en el mundo bajo la ley se convierten en manos que se han manchado con sangre humana, para abreviar, y si Endymion Lear se convirtiera en Christopher Pulwalker. La impaciencia de Miles Ambrose se había transformado en auténtica alarma. Mucho se temía que el cerebro de Nathaniel se había trastornado a causa de sus desgracias recientes, pero esto estalló en carcajadas. Creo que estás pensando que no estoy en mis cabales, Brucey. Pero no es así, te lo prometo. Lisa y llanamente, a menos que podamos demostrar que ese Lear es culpable de alguna cosa, al ojo de la ley. Él seguirá triunfante, riéndose a nuestras espaldas de todos nosotros y arruinando nuestro país en detrimento de nuestros hijos hasta que al final todo el Senado excepto tú y yo siga su procesión fúnebre, con llantos y lamentos hasta los campos de Gramari. Nuestra única esperanza es vengarnos de él. De otra manera, nuestra esperanza sería como la de atrapar un sueño y encerrarlo en una jaula. Bueno, de acuerdo con tus ideas sobre la ley, Nat. Eso no debería ser difícil. Dijo Miles Ambrose secamente. Pareces considerar que, en lo que tú denominas el mundo bajo la ley, uno hace lo que quiere con los hechos, lanzas una nueva ficción legal, de forma que, con arreglo a ella, y por tu propio interés particular, Endymion Lear es, de ahora en adelante, Christopher Pulwalker. Albergo esperanzas de que podamos demostrarlo sin una ficción legal, dijo Nathaniel riendo. El juicio de la viuda Gibberty tuvo lugar hace 36 años, 4 años después de la gran sequía, cuando, como Marigold ha descubierto, Lear ya estaba en Dormer, aunque él siempre nos haya dado a entender que no llegó hasta bastante más tarde, y la razón sería obvia si se hubiera marchado como Pulwalker y hubiera regresado como Lear. También sabemos que es íntimo de la viuda Gibberty. Pulwalker era un herbolario, también lo es Lear,
Y además, no olvidemos el susto que le diste con tu pregunta. ¿Sangran los muertos? Nada me hará creer que dicha pregunta le sugirió inmediatamente el falso funeral y el ataúd con la fruta de las hadas. Quizá pensara eso en sus reflexiones siguientes, pero no enseguida. No, no. Espero ser capaz de convencerte, y pronto, de que tengo razón en este asunto, como también la tuve en el otro. Es nuestra única esperanza, Ambrose. Bien, Nat. Aunque has dicho más disparates en media hora que la mayor parte de la gente en toda su vida, he llegado a la conclusión de que no estás tan loco como pareces. Y después de todo, según la vieja fábula de Hempy, fue el tonto de la aldea el que puso sal con la cola del dragón. Maes Nathaniel se rió, bastante complacido con el equívoco cumplido, pues era más que inusual que Ambrose se dignara a hacer alguno. Bien, continuó Ambrose Honeysuk, ¿y cómo vas a acometer tu ficción legal, Pues intentaré ponerme en contacto con algunos de los testigos del juicio. Puede que el mismo Diggory Carp esté aún vivo. De alguna forma, así estaré ocupado en algo, ya que Entre Brumas no es un lugar adecuado para mí en estos momentos. Tenemos que llegar a esto, Nat, que hayas de abandonar la ciudad y que no podamos hacer nada contra esta especie de telaraña de mentiras y payasadas y, bien, ilusión, si quieres llamarlo así. Te aseguro que no he escatimado mis palabras más duras contra Polidor ni contra los demás, pero es como si el sujeto ese, Lear, los hubiera hechizado a todos. Pues romperemos el encantamiento por las manzanas doradas del oeste. Lo romperemos, Ambrose. Dragaremos las sombras con la red de la ley, y Lear acabará en la horca o dejaré de llamarme Chantecler. Bueno, en vista de que tienes a ese Lear entre ceja y ceja, puede que te guste guardar un pequeño recuerdo suyo. Se trata de la pantufla bordada que cogí en el salón de esa vieja tartajosa y criminal. Ahora que su caso está cerrado, ya no tiene utilidad. Finalmente se determinó que la variedad de seda hallada en esa academia era en parte tafetán de organdí y en parte moher con dibujos, siendo fuertemente sancionada la señora Primrose y puesta en libertad. Ya te conté cómo, al ver la pantufla, Endymion se sobresaltó, y aunque la razón es bastante obvia, él pensó que se trataba de la fruta de las hadas, según parece. Cuesta tampoco poner tu cerebro a fantasear, que no habría nada que no puedas descubrir a partir de tu fantasía. Te la haré llegar esta misma noche. Eres muy amable, Ambrose. Estoy seguro de que me será de gran valor, dijo Maes Nathaniel irónicamente. Durante el juicio de la señorita Primrose, de tanto en tanto, la zapatilla había corrido de mano en mano entre los jueces, sin que los ayudara lo más mínimo para establecer las distinciones más sutiles entre el tafetán y el moher. Esta circunstancia despertó en Maes Nathaniel una vaga sensación de aburrimiento y bochorno, ya que sacó a la luz una larga sucesión de regalos de cumpleaños de Prunella, que le había puesto en el brete de corresponder exageradamente con expresiones de gratitud y admiración. Tenía pocas esperanzas de sacar alguna información útil de aquella zapatilla. De todos modos, Ambrose quiso gastarle la broma. Se quedaron sentados en silencio algunos minutos, y a poco Maes Nathaniel se puso de pie y dijo: «Puede que este sea un asunto largo, Ambrose, y que no tengamos oportunidad de mantener otra conversación. ¿No deberíamos hacer un brindis con ginebra de tomillo silvestre?» No me veo capaz de rechazar tu ginebra de tomillo silvestre, Nat, y no le das muchas oportunidades a uno de probarla, viejo tacaño, replicó Maes Ambrose, intentando disfrazar su emoción con burlas. Cuando su amigo le hubo dado una copa de verde y perfumado licor, la alzó y sonriendo le comentó: «Bien, Nat. Detente un minuto, Ambrose. Tengo un repentino y tonto antojo. Hagamos un juramento que debí de haber leído de joven en algún viejo libro. Me acaban de venir a la memoria las palabras. Es algo así. Nosotros, y decimos nuestros nombres, Nathaniel Chantecler y Ambrose Honeysuk, juramos por los vivos y por los muertos, por el pasado y por el futuro,
por los recuerdos y por las esperanzas, que si nuestra puerta viene a implorarnos una visión, la tomaremos y la acogeremos en nuestro corazón, y que no seremos más sabios que los locos, ni más astutos que los ingenuos, y que quien cabalga el viento ha de ir a donde su corcel lo conduzca. Dilo después de mí, Ambrose. Por las damas blancas de los campos, nunca en mi vida había oído nada tan rimbombante. Pero parecía que Nat había puesto todo su empeño en esa ceremonia absurda, y Miss Ambrose sintió que lo mejor que podía hacer era seguirle la corriente, pues quién sabía lo que el futuro les tenía reservado, y cuándo volverían a encontrarse de nuevo. De modo que con cierto deje de protesta y excesivamente realista, repitió las palabras del juramento. ¿Cuándo y en qué libro lo había encontrado Miss Nathaniel? Pues se trataba del voto que hacían los candidatos a la iniciación del primer grado en los antiguos misterios de Dorimer. No hay que olvidar que, frente al ojo de la ley, él era un hombre muerto. Capítulo 18. La señora Ivy Peppercorn. Las tareas que les eran asignadas a las empleadas en la contaduría de Miss Nathaniel no siempre estaban relacionadas con el cargamento y el tonelaje. Por ejemplo, durante una jornada cada 2 días no habría ni un libro de contabilidad, pero se mantenían ocupados, bajo la superintendencia del encargado, en recortar y prender con alfileres fantásticos disfraces de papel destinados a las fiestas de cumpleaños de Ranulf. Los empleados estaban acostumbrados a que Miss Nathaniel se encerrara en su despacho, habiendo dado instrucciones estrictas de que no lo molestaran, mientras escribía, según decía, una misiva humorística de San Valentín a la anciana dama Polly Bypowder, asomando la cabeza con frecuencia por la ventana para pedir ayuda en busca de una rima. Por eso, no se sorprendieron aquella mañana cuando les pidió que cerraran sus libros de cuentas y dedicaran su talento a descubrir, por cualquier medio que eligieran, si había algún pariente vivo en entre brumas de un granjero del oeste llamado Gibberty, que había muerto hacía casi 50 años. Grande fue la satisfacción de Miss Nathaniel cuando uno de ellos regresó de su indagación con la información de que la hija enviudada del fallecido granjero, la señora Ivy Peppercorn, había comprado recientemente una pequeña verdulería en Moat Green, una aldea que se encontraba a unos 3 kilómetros de la puerta norte. No había tiempo que perder, de modo que pidió su caballo, se puso el traje de fustán que usaba para ir de pesca, se caló bien el sombrero para ocultar los ojos y se encaminó hacia Moat Green. Una vez allí, no tuvo ninguna dificultad en encontrar la tienda de la señora Ivy. Era ella misma la que estaba detrás del mostrador. Era una mujer hermosa, de mejillas sonrosadas y edad mediana. Daba la impresión de que estaría más en su elemento entre vacas y praderas, que en una tiendecita mal ventilada, y que evocaba las diversas necesidades y lujos de una comunidad rural. Ella parecía mostrar una actitud alegre y conservadora, y él fue entreverando sus diversas compras, con ocurrencias, bromas y preguntas en plan amistoso. Mientras le estaba pasando 2 onzas de rapé y lo ponía en un saquito limpio de papel, la mujer le contó que su apellido de soltera era Gibberty, que su marido había sido capitán de barco y que había vivido hasta su muerte en la zona portuaria. Y mientras le ponía un cuarto de pirulíes, le explicó que prefería con mucho la vida en el campo que la tienda. Y mientras él admiraba una bufanda de lana, la compraba y la señorita Ivy se la envolvía, preparándole un bonito paquete. Esta le informó que le había encantado establecerse en el barrio de su antiguo hogar, pero existían impedimentos. Eso de trabajar en una tienda siempre se da para el chisme. Descubrir cuáles eran esas razones llevó su tiempo, tacto y paciencia, pero la perspicaz curiosidad envuelta en cálida simpatía nunca le resultó tan útil a Miss Nathaniel. Por fin la mujer admitió que tenía una madrastra a la que detestaba, y de la que además tenía buenas razones para desconfiar.
Llegados a este punto, él consideró que podía poner las cartas sobre la mesa. Le lanzó una expresiva mirada y le preguntó si le gustaría que se hiciera justicia y que los granujas se llevaran su merecido, añadiendo: «No hay proverbio más absurdo que el que afirma que los muertos se llevan sus secretos a la sepultura, pues ayudar a los muertos a que nos revelen sus secretos es una de las finalidades principales de la ley». La señora Ivy lo miró un poco asustada. «¿Puedo saber quién es usted, por favor?», le preguntó con timidez. «Soy el sobrino de un granjero que antaño tuvo a su servicio a un trabajador llamado Diggory Carp», respondió sin demora. La sonrisa que le iluminó el rostro a la mujer indicaba que lo comprendía todo. «Vaya, ¿quién lo hubiera pensado?», murmuró ella. «¿Y cuál será el nombre de su tío? Yo conocí a todos los granjeros y sus familias de por estos pagos». Los cándidos ojos castaños de Miss Nathaniel chispearon al decir: «Me temo que no he sido lo suficiente astuto y me he pillado los dedos». Se rió él. «Verá, he trabajado para los magistrados y eso te hace coger el hábito de tender trampas a la gente. La ley es una dama artera. Yo no tengo ningún tío en el oeste y nunca reconocí a Diggory Carp, pero siempre me han interesado los crímenes y me ha gustado leer los viejos juicios. Por eso, cuando digo que de soltera se llamaba Gibberty, mi mente enseguida voló a cierto juicio que siempre me ha dejado desconcertado, y pensé que el nombre de Diggory Carp podía soltarle la lengua. En todo momento creí que había más detrás de aquel juicio de lo que parecía a simple vista. «Ah, sí, de verdad», dijo evasivamente la señora Ivy. «Usted parece muy interesado en los asuntos de otras personas». Y lo miró con bastante recelo. Esta reacción dio lugar a que él mostrara su mejor temple. «Está bien, escuche, señora Ivy. Estoy seguro de que su padre sentiría gran placer ante la visión de una buena cosecha, aunque ésta fuera la de los campos de otro hombre, y que su marido disfrutaría con el arte de la navegación». Dicho esto, tuvo que interrumpir su disertación y escuchar lo que hizo muy pacientemente una sucesión de reminiscencias sobre los gustos y hábitos de su difunto marido. «Bien, pues como iba diciendo», prosiguió cuando ella se detuvo un momento para suspirar, sonreír y enjugarse los ojos con una punta del delantal. Lo que suponía para su padre la visión de un campo desbordado de trigo dorado, y lo que un navío manejado con destreza al atacar en el puerto era para su marido, lo es para mí la visión de la justicia agazapándose y saltando sobre su presa. Soy soltero, he conseguido hacerme con unos ahorrillos, y nada me gustaría más que gastármelos en impedir que la justicia sea privada de su legítima presa, por no mencionar el contribuir a vengar a un buen individuo, como lo fue su padre. Nosotros, los viejos solteros, ya sabe, tenemos nuestras aficiones, bastante más tranquilas en casa que una multitud de mocosos, pero en ocasiones son igual de caras». Y se rió y se frotó las manos. Estaba disfrutando enormemente y daba la impresión de haberse convertido en el astuto, honesto y de alguna manera sanguinario viejo personaje que había creado. Sus ojos se encendieron con la luz del fanatismo al hablar del león que era la justicia, y así hubo de descubrir la confortable casita en la que vivía él en Entrebrumas. Tenía un pequeño y alegre jardín con flores y una diminuta zona de césped y una espaldera con frutales, a cuyo cuidado dedicaba sus horas de ocio. También tenía un perro, un canino y una vieja ama de llaves. Probablemente, cuando llegara a casa aquella noche, se sentaría a cenar salchichas con puré seguido de queso tostado, y cuando hubiera acabado de cenar, sacaría su colección de tesoros patibularios y, acompañado de una taza de negus, ¿qué es negus? Bebida caliente compuesta de agua, vino, zumo de limón, azúcar y varias especies. Okay. Manipularía amorosamente los pedazos de cuerda de horca, el guante manchado de sangre de una meretriz y el pedazo de ámbar que llevaba como colgante un famoso cabecilla de bandoleros,
y se regodearía con los pasos sigilosos del pequeño león al que consideraba su mascota, la justicia. Sí, la alegría de su humilde y oscura vida eran estas aficiones de la misma manera que las flores la eran de su jardín. Qué fácil le resultaba ponerse en el pellejo de otro. Bien, si lo que usted quiere decir, dijo la señora Ivy, es que le gustaría contribuir a castigar a las personas malvadas, diantre, no me importaría echarle una mano. De todas formas, volvió a observarlo con recelo. ¿Qué le inclina a pensar a usted que mi padre no murió de muerte natural? Mi olfato, buena señora, mi olfato. Y mientras hablaba, se puso un dedo cómplice sobre el órgano mentado. Huelo la sangre. ¿No se dijo en el juicio que el cadáver sangró? Ella torció el gesto y exclamó con desdén. Parece mentira que un hombre criado en la ciudad y bien educado como usted, según parece, pueda creer ese rumor de mal gusto. Usted sabe cómo es la gente del campo, que canta todas las cosas que pasan al son de las viejas melodías. Cuando se contaba la historia en la taberna de Swan eran 2 gotas de sangre, y cuando llegó a Amon Grass ya eran 4,5 litros. Yo pasé por delante del cadáver como todos los demás y no puedo decir que viera sangre alguna, aunque en aquel momento mis ojos estaban llenos de lágrimas, como todo aquel suceso provocó que Paul Walker abandonara el campo. ¿De veras?, exclamó él ansioso. Sí, mi madrastra nunca fue de esa clase de personas con las que uno podía permitirse alguna insolencia. Y aunque nunca tuve ningún motivo para quererla, debo decir que su aspecto era el de una reina. Pero él era un extranjero y muy poca cosa, la verdad. Los muchachos de la aldea y alrededores no lo dejaban ni un momento en paz. Le salían al paso de un brinco desde detrás de los setos y lo perseguían por las calles gritando: ¿Quién hizo sangrar al cadáver del granjero Gibberty? Y cosas por el estilo. Y sencillamente ya no pudo aguantar más y una noche se escabulló. Creo que nunca más volvió a vérsele, pero yo lo he visto por las calles de Entre Brumas no hace mucho, aunque él no me vio. El corazón de Miles Nathaniel latía con fuerza y excitación. ¿Cómo es él?, preguntó entrecortadamente. Oh, es muy parecido a como era de joven. Se dice que nada te mantiene tan joven como una buena conciencia. Y se rió mordazmente. No es que él fuera alguna vez digno de admirar, rechoncho, achaparrado, pecoso, y con esos ojos fisgones y descarados. Mas Nathaniel ya no pudo contenerse más y con voz ronca y excitada exclamó: ¿Era él? ¿Quiere usted decir el doctor de Entre Brumas? Endymion Lear. La señora Ivy frunció los labios y asintió. Sí, así es como se hace llamar ahora. Y son muchos los que le tienen en tanta estima como doctor, que si se los oye hablar, uno creería que un bebé no nace correctamente si no es él quien lo trae al mundo, ni que un hombre muere como es debido a menos que él le haya cerrado los ojos. Sí, pero ¿está usted segura de que es la misma persona que Christopher Paul Walker? ¿Podría usted insultarlo ante un tribunal? Exclamó ansiosamente Miles Nathaniel. La señora Ivy se quedó desconcertada. ¿Qué sacaríamos de bueno insultándolo ante un tribunal?, preguntó ella poco convencida. Debo decirle que nunca me gustaron las mujeres mal habladas, ni tampoco que mi pobre Peppercorn se ensuciara la boca, y eso que era marino. No, exclamó Miles Nathaniel con impaciencia, y procedió a explicarle el doble sentido de la expresión. A ella se le marcaron levemente los hoyuelos ante su propia metedura de pata, y dijo cautamente: ¿Y qué me llevaría a mí ante los tribunales de justicia si puede saberse? El pasado y acabado está, y con lo que acabado está, nada puede hacerse ya. Mas Nathaniel le clavó una mirada inquisitiva, y olvidándose de quien decía ser, habló como él mismo hubiera hablado. Señora Peppercorn, dijo solemnemente, ¿no siente usted piedad por los muertos, los mudos o los muertos indefensos? Usted amó a su padre, estoy seguro. Si una palabra suya pudiera contribuir a vengar su muerte, ¿no la pronunciaría?
¿Quién puede asegurar que los muertos no agradezcan nuestros pensamientos de amor hacia ellos, y que ellos no descansarían más plácidamente en sus tumbas si fueran vengados? ¿Es que no puede dedicarle un poco de tiempo o piedad a su padre difunto? Durante su discurso, el rostro de la señora Ivy se había ido alterando y al escuchar las últimas palabras rompió en sollozos. «No crea eso, señor», dijo con voz entrecortada. «No lo crea. Recuerdo bien cómo mi pobre padre solía sentarse mirándola por la noche, sin que una palabra cruzara sus labios, pero hablando con los ojos tan claramente como por la boca. No, Clem, el nombre de mi madrastra era Clementine, perdón. No confío en ti más allá de lo que veo, pero, a pesar de todo, podrías hacer lo que quisieras conmigo con solo chasquear los dedos, porque soy un tonto viejo loco que está perdidamente enamorado de ti. Y los dos lo sabemos. Oh, pobre señor. Oh, siempre he dicho que mi padre estaba ciego de amor, a pesar de su voluntad, y era esclavo de la bonita cara que ella tenía. No es que él no viera o no pudiera ver. Lo que le faltaba era valor para decir lo que pensaba. Pobre hombre. Y ahora, señora Ivy, ¿cree que debería decirme cuanto sepa y por qué piensa que, a pesar de las pruebas médicas en sentido contrario, su padre fue asesinado? Miss Nathaniel plantó los codos en el mostrador y la miró directamente al rostro, pero ella lo corrigió. Yo no he dicho que mi padre fuera envenenado con mimbreras. Él murió tranquilo y en paz. Sí, así murió mi padre. De todas maneras, usted piensa que hubo juego sucio. Yo no soy completamente parte desinteresada en este asunto, ahora que sé que el Dr. Lear está relacionado con él, pues se da la circunstancia de que tengo una rencilla con ese individuo. Primero la señora Ivy cerró la puerta de la calle y después se apoyó en el mostrador, de modo que su cara quedó cerca de la de Miss Nathaniel y le dijo en voz baja: «Diantre. Sí, siempre pensé que había habido un crimen, y le diré por qué. Justo antes de que mi padre muriese, nosotros habíamos estado haciendo mermelada. Y como uno de sus pequeños caprichos era comer los restos de mermelada o jalea, solíamos dejar siempre algún residuo en cada olla para él. Bien pues, mi hermano pequeño, Robin, y la niña pequeña de ella, una chiquilla de 3 años, estaban zumbando alrededor de la fruta y del azúcar como un par de pequeñas avispas, lloriqueando por esto, pringándose los dedos en aquello y creyendo que estaban ayudando a hacer la mermelada. Y de repente mi madrastra se dio la vuelta y sorprendió a la pequeña Polly con la boca muy negra de jugo de moras, y vaya la que se armó. Cogió a la niña y la zarandeó, y le mandó que escupiera todo lo que tuviera en la boca, y cuando lo único que encontró fueron moras de calmo, y le dijo a Polly que debía portarse bien y no meterse nada en la boca sin preguntar primero. La mermelada se cocía en grandes calderos de cobre, y yo me di cuenta de que había un pequeño cazo hirviendo en la chimenea, y le pregunté a mi madrastra qué era. Ella respondió despreocupadamente: «Oh, es un poco de jalea de mora, endulzada con miel en lugar de azúcar, para llevársela a mi anciano abuelo». Y yo, en aquel momento, no le di el asunto mayor importancia, pero la noche antes de morir, y nunca le he dicho esto a nadie excepto a mi pobre Peppercorn, tras la cena, mi padre salió y se sentó fuera en el porche a fumarse su pipa, dejándolos a ella y a él haciendo sus quehaceres en la cocina, pues mi madrastra había sido lo bastante desvergonzada y mi padre lo bastante débil como para acabar teniendo a aquel individuo en casa. Mi padre era un hombre bastante curioso en ese sentido, demasiado orgulloso para sentarse allí donde no era querido, incluso en su propia cocina. Yo salí también, aunque no quedé al alcance de su vista, pues me situé tras una esquina de la casa, ya que había estado aguardando a que el sol se pusiera para ir a recoger flores y llevárselas el día siguiente a un vecino que estaba enfermo, pero pude escucharlo hablando con su spaniel Ginger, que era como su sombra y lo seguía a donde quiera que fuese. Recuerdo sus palabras tan claramente como si hubiera sido ayer. «Mi pobre vieja Ginger», dijo, «pensé que sería yo quien cavara tu tumba, pero parece que no, Ginger, parece que no va a ser así.
Mi pobre vieja dama, a estas horas mañana estaré tan mudo como tú lo estás ahora, y echarás de menos nuestras conversaciones, pobre Ginger. Y la perra dio un aullido que me heló la sangre, y yo di corriendo la vuelta a la esquina de la casa y le pregunté a mi padre si estaba enfermo y si podía traerle alguna cosa. Él se rió, pero su risa era tan distinta a la suya habitual, como lo es la noche del día. Mi pobre padre era un alma sincera, un hombre generoso, no era de los que almacenan amarguras ni fortunas, pero aquella risa, la última que le oí, era tan amarga como la hiel, y me dijo: bueno, Ivy, hija mía, ¿irías a buscarme a algunas peonias y margaritas y un poco de cérvol de una colina en la que el pueblo silencioso haya bailado, y hacerme una ensalada? Y él, viéndome sorprendido, volvió a reírse y añadió: no, no, dudo que haya flores que crezcan en ese lado de las colinas que puedan ayudar a tu pobre padre. Ven, dame un beso. Siempre has sido una buena chica. Pues bien, estas son flores que las viejas usan en sus pociones de amor, como yo sabía por mi abuela, que era muy sabia en lo referente a hierbas y hechizos. Pero mi padre siempre se había reído de ello, y yo supuse que estaba preocupado por mi madrastra y por Walker, y que se preguntaba si podría recuperar el corazón de su esposa. Pero aquella noche murió, y fue entonces cuando yo pensé en la jalea del caso, pues como a mi padre le gustaba tanto los restos de las mermeladas, y siempre se le reservaba un platillo, no había resultado difícil haberle añadido un poco de veneno, sin peligro que los demás lo tocaran. Y por Walker lo sabía todo acerca de hierbas y este tipo de cosas, y pudo haberle dicho a ella qué debía usar, ya que era tan evidente como si estuviera escrito que mi pobre padre sabía que iba a morir y las peonias servían de purgante. Yo me he preguntado desde aquel momento si era para eso por lo que quería aquellas flores. Eso es todo lo que sé, quizá no sea mucho, pero ha sido suficiente para tenerme desvelada muchas noches de mi vida planteándome qué habría hecho de haber sido mayor. Yo no era más que una muchachita de 10 años. ¿Muchachita? Sin nadie con quien poder hablar y estar tan atemorizada de mi madrastra como un pajarillo de una serpiente. Si hubiera sido uno de los testigos, creo que todo esto que habría destapado en el tribunal, pero yo era demasiado joven para eso. ¿Podríamos quizá localizar a Diggory Carp? ¿Diggory Carp?, repitió ella sorprendida. Pero ¿es que no está al tanto de lo que le pasó? Ah, esa fue una triste historia. Verá, una vez que lo enviaron a prisión, llegaron 3 o 4 terribles años de vacas flacas, uno tras otro. Era tan preciada la comida que a nadie le quedaba dinero para comprar mercancías de capricho, como canastos o cosas similares, y en resumidas cuentas, cuando Diggory salió de la cárcel, se encontró con que su mujer y sus hijos se habían muerto de hambre. Parece ser que perdió el juicio y fue a nuestra granja, bramando de ira contra mi madrastra y jurando que, algún día, todas sus desgracias caerían sobre ella. Aquella noche se colgó de uno de los árboles de nuestro huerto y allí fue hallado muerto a la mañana siguiente. Una triste historia. Bien tendríamos que dejarla fuera de nuestros cálculos. Todo lo que me acaba de contar es muy interesante, la verdad. Pero aún queda un gran misterio por desentrañar antes de llegar a la soga que estoy buscando. Una cosa que no entiendo en toda esta historia de Diggory Carp sobre las mimbreras es que se lo inventó. Pobre Diggory, por supuesto que él no era el tipo de persona cuya palabra una siempre estaría dispuesto a dar por buena, ya que se merecía sus 10 años, era un ladrón nato, pero no creo que tuviera tantas luces para inventarse todo eso. Supongo que la historia que contó era bastante cierta en lo referente a que su hija le vendiese las mimbreras, aunque mi madrastra solo las quería para hacer cestos. La culpa es algo extraño, es como un olor, y a menudo no se sabe muy bien de dónde procede. Pero que el olfato de Diggory no andaba del todo errado cuando olió la culpa, pero lo condujo a la pista falsa. Mi padre no fue envenenado con mimbreras. ¿Qué cree que ocurrió entonces? Ella negó con la cabeza.
Ya le he contado todo lo que sé. Me gustaría que supiera algo más sólido, dijo Miles Nathaniel con cierto fastidio. La ley exige aquello que puede tocar, un cuchillo manchado de sangre y ese tipo de cosas. Y hay otro asunto que me desconcierta. Su padre parece, tal como usted lo ha retratado, que era un tipo de marido muy indulgente que se guardó los celos para él. ¿Qué móvil había, pues, para el asesinato? Ah, eso creo que puedo explicárselo. Verá, nuestra granja estaba muy bien situada para hacer contrabando de cierta mercancía que no mencionaremos. Se halla en una especie de hondanada entre la marca élfica y la carretera occidental, y a los contrabandistas les gustan los lugares tranquilos y agradables en donde puedan administrar su mercancía. Pero si mi pobre padre, aunque se sintiera como un animal dolorido y mudo mientras su joven esposa andaba por ahí con su amante, si él hubiera descubierto lo que se almacenaba en su granero, habría echado a Paul Walker a patadas de la casa, y ya hubiera podido ella aullar para defenderlo hasta desgañitarse. Mi padre era una persona blanda en algunos aspectos, pero en otros era duro como el pedernal, y ninguna mujer, de no ser una verdadera estúpida, y en justicia mi madrastra no lo era, puede vivir con un hombre sin conocer esos recovecos de su persona. Vaya, vaya. De manera que lo que Diggory Carp dijo acerca del contenido de los sacos era cierto, ¿no? Y Nathaniel Chanticleer dio gracias al cielo de que Ranulph no hubiera sufrido ningún daño durante su estancia en tan peligroso lugar. Pero sigue ahí. Oh, claro que era cierto, sin duda. Y aunque era una niña en aquella época, me pasé llorando media noche cuando me contaron que los muy avergonzados habían dicho en el tribunal que mi padre utilizaba la indecencia esa para abonar los campos, y que era ella quien le rogaba que no lo hiciera. Atreverse a decir que le rogaba que no lo hiciera. Yo les podía haber contado una historia muy diferente. Era Paul Walker quien andaba detrás de todo eso, pues tenía la llave del granero que ella le había dado para poder almacenar allí todo el material. Poco antes de morir, mi padre se dio cuenta de todo. Lo sé por algo que escuché por casualidad. La habitación que yo compartía con mi hermano pequeño Robin daba a la de ellos, y siempre dejábamos la puerta entreabierta porque Robin era muy asustadizo y creía que no podría dormirse si no oía a mi padre roncar. Pues bien, más o menos una semana antes de que mi padre muriera, lo oía hablar con ella en un tono que jamás le había escuchado. Le dijo que ya le había advertido 2 veces ese año y que aquella era la última. Hasta ese momento, le decía, él había ido con la cabeza bien alta porque tenía las manos limpias, y cuanto tenía que ver con él era limpio y honrado. Pero ahora le advertía por última vez que, a menos que este asunto se acabara de una vez por todas, conseguiría que se castigara públicamente y se emplumara a Paul Walker, y que toda la comarca le hiciera la vida imposible. Y recuerdo que lo oí carraspear y escupir como si él mismo se estuviera desembarazando de alguna cosa asquerosa. Añadió que los Gibberty siempre habían sido respetados y que la granja, desde que ellos habían sido sus dueños, había contribuido a que los habitantes de Dorimer estuvieran sanos y fuertes y tuvieran la sangre limpia. Gracias al molino y uva dulce del vinicultor, y que antes vendería la granja que permitir que aquel veneno repugnante saliera de su granero para convertir a muchachos inocentes en idiotas que farfullaban a la luna. Entonces ella se dispuso a engatusarlo, pero hablaba demasiado bajo para que yo entendiera lo que decía, pero debió de hacerle alguna promesa, ya que él dijo bruscamente: «Está bien, asegúrate de que se haga, pues soy un hombre de palabra». Y no mucho más de una semana después, él murió. Pobre padre. Creo que ha sido un milagro que yo creciera y pueda estar ahora aquí sentada contándole todo esto. Y aún otro milagro mayor ha sido que el pequeño Robin creciera hasta convertirse en un hombre, ya que él heredó la granja. La hija de ella murió, y Robin se hizo un hombre y se casó, y aunque él falleció en la flor de la vida, debido a unas anginas que cogió, se llevó siempre bien con nuestra madrastra, y no consentía en oír ni una palabra en su contra. Y fue ella la que crió a la hija de Robin, pues su madre murió al dar a luz. Pero yo nunca he visto a la niña, ya que no quedó ni pizca de afecto entre mi madrastra y yo.
ni nunca regresé a la vieja casa después de casarme. Ivy hizo una pausa. Sus ojos tenían esa nostálgica expresión de trance tan característica de cuando uno ha estado evocando con intensidad cosas que le sucedieron en el pasado. Ya veo, dijo Miss Nathaniel meditativo. ¿Y Paul Walker? ¿Lo volvió usted a ver alguna vez antes de que lo reconociera por las calles de Entre Brumas el otro día? Ella negó con la cabeza y explicó. No, él desapareció, como ya le he dicho, justo antes del juicio, aunque no tengo ninguna duda de que ella conocía su paradero y tenía noticias suyas y que incluso se veía con él, pues siempre salía sola de noche. Bueno, ya le he contado a usted todo lo que sé, aunque quizá mejor habría hecho en mantener la boca cerrada, pues de desenterrar cosas pasadas poco bien puede esperarse. Él guardó silencio. Estaba evidentemente cavilando sobre la historia de aquella mujer. Al fin dijo: Bien, cuanto me ha explicado ha sido muy interesante, verdaderamente muy interesante, pero que nos conduzca a algo concreto, eso es harina de otro costal. Todas las pruebas son circunstanciales. Pese a ello, le estoy profundamente agradecido por haberme hablado con tanta sinceridad como lo ha hecho, y si por mi parte descubro algo más, se lo haré saber. En breve me iré de Entre Brumas, pero me mantendré en contacto con usted, y dadas las circunstancias, quizás sea prudente acordar una palabra o señal por la que usted pueda reconocer a un mensajero que realmente vaya de mi parte, ya que el sujeto que usted conoció como Paul Walker no ha crecido menos en perversidad que en edad. Es tremendamente astuto, y si permitimos que se dé cuenta de lo que tramamos, pondría en juego toda clase de tretas para que nuestros planes fracasaran. ¿Cuál podría ser esa señal? Le dirigió una pícara mirada y exclamó: Ya lo tengo. Simplemente usted hará una pequeña arenga sobre los insultos, diciendo lo mucho que le disgustan. Eso será nuestro juramento secreto. Y usted sabrá que el mensajero viene de mi parte si la saluda con la palabra por el sol, la luna y las estrellas y las manzanas doradas del oeste. Y se frotó las manos con satisfacción y se rió lo suyo. Era una broma, era un bromista nato. Será posible, vaya tipo fresco. La señora Ivy se sonrojó. Es usted tan malo como mi pobre Peppercorn. Él siempre solía, pero incluso Miss Nathaniel estaba saturado de reminiscencias. Así que la interrumpió con un sentido adiós y le volvió a dar las gracias por la historia que le había contado. Pero se dio la vuelta desde la puerta, alzó un dedo y dijo con socarrona solemnidad: Recuerde, será por el sol, la luna y las estrellas y las manzanas doradas del oeste. Voy a terminar de grabar.